Estudiantes de sexto perito contador, sean bienvenidos a una clase más de contabilidad, esta vez en el área de contabilidad gubernamental. La contabilidad gubernamental es aquella contabilidad que vamos a aplicarle a las entidades del gobierno. Es un curso que se lleva en el grado sexto perito contador, anexado a las otras contabilidades. Y bueno, en la primera clase ustedes ya aprendieron algo de la historia de la contabilidad gubernativa, de los gobiernos en su nacimiento, de dónde nace la idea de los gobiernos, por qué existe en un punto determinado gobiernos, bueno, pues tipos de gobierno y todo lo demás, y en esos videos pues analizaron ciertas cosas e hicieron su investigación de la contabilidad gubernamental en su historia mundial. Esta semana corresponde este tema que es detallar concepto de la contabilidad gubernamental y en sí en nuestro país cómo se maneja la administración pública, que es el tema central del bimestre, cómo administran o cómo debería ser la forma de administración pública o es la administración pública y ejercerla en las actividades de las entidades nacionales. ¿Por qué? Porque la contabilidad gubernamental se dedica exclusivamente a actividades de entidades gubernativas. Entonces, primer punto que hay que detallar, la contabilidad gubernamental está destinada a administrar un patrimonio, pero no de una entidad comercial, sino que de una empresa comercial, sino que de una entidad del gobierno. Por consiguiente, su finalidad no es lucrativa, o sea, su finalidad no es ganar, sino que en la contabilidad gubernamental es más la administración de ese patrimonio, pero con un fin primordial. Conocer el manejo de los fondos públicos según las entidades para beneficio del pueblo, según sea la actividad que cada entidad ofrece. Les pongo un ejemplo, una municipalidad pues recibe fondos de parte del gobierno, de parte de impuestos, de tasas, de arbitrios, que vamos a conocer qué es cada cosa de ellas luego, en otra clase, y con ese dinero pues administrar para lograr algo fundamental, el bienestar de la comunidad a la cual dirige o a la cual representa. En este caso, el pueblo donde usted vive, la cabecera donde usted vive, la ciudad donde usted vive. Entonces, definamos lo que es la contabilidad gubernamental. La contabilidad gubernativa dice que es aquella contabilidad o área de la contabilidad en donde la función primordial es custodiar los bienes estatales sobre las entidades del gobierno. Es decir, conocer básicamente las actividades que tiene una entidad del gobierno y cómo administra los fondos que reciben. Eso sería la contabilidad gubernamental. Obviamente hay sistemas internos que ya cada entidad aplica, pero nosotros pues conoceremos un brochazo de lo que es eso, por lo menos terminología, por lo menos acciones generales de lo que alguna entidad, porque muchas entidades del gobierno pues tienen sus actividades internas muy privadas que realmente no se dan a conocer públicamente porque su forma de administrar los fondos de una manera correcta para bienestar de la comunidad. Si usted en algún momento como estudiante de contabilidad ya graduado y ya graduado consigue un trabajo en una entidad del gobierno, pues se dará cuenta que el sistema de hacer contabilidad en una entidad de estas es totalmente diferente a hacerla en una comercial. Se manejan códigos diferentes, se manejan libros diferentes, pero la estructura es la misma, es decir, administrar un patrimonio. Entonces, custodiar es cuidar, custodiar es administrar, custodiar sería proteger los bienes estatales. Bienes estatales serían bienes del gobierno. ¿Con qué fin? Pues un fin común, un bien común en la sociedad, para que esos bienes pues sean bien administrados para beneficio de todos. Sobre las entidades del gobierno, no estoy hablando solo de municipalidades, podríamos hablar también de entidades del gobierno que se encargan de la fiscalización,
de la recaudación de fondos, del registro de incluso de datos, y el sector educativo, el sector financiero, el sector municipalidades, eh, gobernadores y toda entidad, el sector salud también, el sector infraestructura, o sea, comunicaciones, en sí, todos los ministerios que del gobierno se desglosan. Entonces, para esta clase, pues vamos a conocer primero un detalle. Vamos a conocer Estado y gobierno. El Estado está acá y gobierno está acá abajo. Diferencia entre gobierno y Estado. Esa es la pregunta que se hace el alumno. Diferencias entre gobiernos y Estado. O sea, esa sería. Eso sería lo que nosotros tendríamos que analizar. ¿Qué diferencia hay entre esta palabra, Estado, y esta otra palabra, gobierno? Entonces, es sencilla la explicación, no hay mucho que analizar. Dice, leamos lo que dice aquí: desde la Edad Media tiene su influencia en época del Renacimiento, del dominio de las capas sociales o las clases sociales, ya ha sido el apartado público, el servicio del pueblo, es decir, ya había actividades en función del bien común. Surge el derecho político, es una organización política de un país o una personalidad jurídica independiente del marco legal internacional de forma física o como entidad estatal. Es decir, que es un grupo de personas, eso cambiado al español, lo que acabamos de leer, es un grupo de personas que van a administrar fondos del gobierno para beneficio de dichas personas. Pero ¿qué diferencia entre Estado y gobierno? Porque muchas personas dicen, es que eso es del Estado, y otros dicen, y eso es del gobierno, y quieren transmitir lo mismo. Sin embargo, hay un pequeño detalle. El Estado en sí forma el territorio guatemalteco, así el territorio físico guatemalteco, desde la frontera mexicana hasta la frontera hondureña y salvadoreña. Ese territorio nacional es nuestro Estado, el Estado. Y dentro de ese Estado hay derechos y obligaciones de parte de los habitantes y las personas que lo dirigen. Ahí entra la palabra gobierno, porque gobierno aquí dice que es la forma política, por eso aquí arriba nos menciona un régimen político, que dice que el régimen político es la forma de gobernar. Y en nuestro país un ejemplo es una forma democrática. La forma democrática dice que es cuando se eligen a los líderes y las personas que nos van a dirigir durante un tiempo determinado de manera voluntaria, no forzada, en donde tenemos que elegir, en este caso guatemalteco, cada 4 años a las personas que dirijan el país. Y ellos ejercerán un gobierno. Es la forma política que tiene un Estado, un territorio, para poder administrar los bienes de ese país. Dice regir y aplicar la ley por medio de ministros o ministerios, ¿verdad? Y para ello me voy a saltar hasta acá. ¿Cómo es esa forma de gobierno en nuestro país? Pues existen, esto lo aprendieron en quinto, me parece, en otra clase teórica, de los organismos del Estado. Bueno, los organismos del Estado, o sea, del territorio guatemalteco, dentro de la forma de gobierno, ya que ahora sabemos la diferencia: Estado, territorio, gobierno, forma de dirigir. Entonces los organismos del Estado serían los organismos dentro del territorio guatemalteco de la forma de gobernar a los habitantes de nuestro país. Y son organismos que han sido establecidos para una dirección formal de la administración pública, o sea, administrar los bienes del pueblo. Existe el organismo legislativo, que dice acá,
consolidado por el Congreso de la República por medio de diputados que preparan, experimentan y promulgan las leyes. El organismo ejecutivo, gabinete presidencial, conformado por el presidente, vicepresidente y ministros, se encargan de delegar, ejecutar y autorizar ciertos estatutos de gobierno. Y el organismo judicial, que es la Corte Suprema de Justicia, conformada por entidades que amparan al ciudadano por medio de salas de apelaciones, juzgados, tribunales, en otras palabras, administra la justicia que se ejerza de manera formal en el país según sean las faltas que haga. Entonces, el Congreso de la República, conformado por todos los diputados, conforman el organismo legislativo, encargados de promulgar, autorizar las leyes, los códigos y los decretos y acuerdos que rigen nuestro país. El Ejecutivo, que es el presidente y su gabinete, que son los que dirigen en sí una forma de gobierno dentro del Estado guatemalteco, son los líderes principales. Y el organismo judicial, que es la entidad que aplica la justicia de manera democrática en el país, representada por la Corte Suprema de Justicia. Ya de esto haremos una actividad en el cuaderno, atentos a las publicaciones, porque de esto tiene que salir una actividad en el cuaderno donde usted identifique en nuestro país al actual organismo legislativo y todos los diputados, al organismo ejecutivo, al presidente y todo su gabinete, y al organismo judicial, quienes dirigen la Corte Suprema de Justicia y sus entidades anexas. Por acá regresamos un poco para llegar a una forma de gobierno. Existen en algunos países unas formas de pensamiento político, es decir, una forma, una ideología para poder dirigir y para poder llegar a gobernar. Y bueno, las más conocidas es una forma o una ideología de izquierda y una ideología de derecha. Hay muchos mitos, hay muchas especulaciones de dónde surge la palabra ideología de izquierda e ideología de derecha. Si son antes de ser gobernantes, serían partidos políticos. Si son después de gobernar, es la ideología de gobierno. No la forma de gobierno, es la ideología. Y una ideología es la forma de pensamiento y principios que tiene para gobernar, para dirigir o para pensar si es antes de gobernar. Por ejemplo, si antes de gobernar existen las elecciones, acá repito, en Guatemala es cada 4 años, según un sistema democrático que tenemos, que todo ciudadano va a votar y elegir a sus líderes. Estos candidatos, cuando no son todavía del gobierno, pues son las propuestas para poder llegar al poder. Tienen que tener una ideología, una forma política de pensar, y esa forma política puede ser de izquierda o de derecha. Les decía, hay una forma mítica de pensar de cómo surgió la palabra izquierda y derecha, y alguna que leí en algunas anotaciones en internet decía que en los tiempos medievales, cuando existían los castillos y los reyes y todas estas personas, como las películas medievales que van a caballo y están con sus trajes de escudos y todo eso, se decía que el rey, para poder tomar ciertas decisiones, tenía su gabinete también de líderes, consejeros y todo lo demás, y se postraban en una mesa para reuniones, y cuando él quería que hubiera una votación, decía: los que estén a favor se van hacia la derecha y los que estén en contra se van a la izquierda. Con el tiempo fue tomando otras dimensiones. Ya no decían solo quien esté de acuerdo va hacia un lugar y quien no hacia el otro, sino que ahí ya se hacían grupos. Ellos son los que sí apoyan esto, ellos son los que están en contra de todo esto, y ahí nacen esas formas de pensar
Si son antes del gobierno, serían ideologías de partidos políticos, y después del gobierno, pues ideologías de gobierno, no formas de gobernar, como dice acá, no es son formas de pensamiento de gobierno. Entonces, dice acá, una forma izquierdista, que es como se le conoce ahora, quien piensa de manera de izquierda o con ideología izquierdista son aquellas personas que se le conocen como revolucionarios, aquellos que su punto es más el bienestar social. Obviamente, dentro de los revolucionarios de la revolución, pues hay ciertos intereses, pero no son tan directos como los de otros del otro lado. Estas personas se dirigen con un fin común, bienestar social, es decir, que todos tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones. Se dice que en la actualidad la política está muy sobrevalorada y ya se perdió eso de la ideología izquierdista y derechista, que cuando son candidatos son pensadores izquierdistas, y cuando ya son del gobierno ya no tienen ni izquierda ni derecha, sino que sencillamente se rigen por el sistema económico del país y caen en pensamientos contrarios a lo que venían diciendo cuando eran candidatos. Sin embargo, eso ya es parte de otro tema y otras formas de pensar. Los revolucionarios, su fin dice que es el bien común, es decir, que todos tengan las mismas ventajas y las mismas obligaciones. Velar por el pueblo porque les cumplan con lo que le prometen. Mientras que los de derecha no es que sean malos, simplemente que es una ideología más centrada, más cuadrada, más formal. Y se dice que está dirigida la ideología de derechista por la burguesía, que es decir, gente pudiente, líderes que manejan fondos personales que tienen bastante dinero y pueden con él cambiar pensamientos sociales por la inversión que pueden hacer para que los demás también piensen de forma derechista. Los izquierdistas no es que sean pobres, no es que sea la gente pobre, pero en algunos casos, en algunos países, sí se han tomado muy en serio decir que los de izquierda es la gente de escasos recursos y los de derecha los de mucho dinero. Pero eso ya sería cada país y cada pensamiento de cada nación. Formado por la burguesía, en algunos casos dice que es más tradicionalista de gobernar un país, es decir, son más cuadrados. Ellos, sin importar el bien común, aplican la ley, ellos quieren aplicar la ley muy cuadrada, aunque afecten a ciertos sectores. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, un impuesto que impongan y le afecte a las personas de escasos recursos, y entonces tendrán que pagarlo de una u otra manera. Sin embargo, los de izquierda buscan aquello de que los que tienen más ganan más, pagan más, y los de derecha pues no importa cuánto ganen, cuánto, todos tienen que pagarlo. Entonces esa es más o menos la ideología que se ha manejado en ciertos tiempos, aunque podrían ciertas anotaciones y libros decir totalmente contrario a esto, pero dependiendo quién es el autor y de qué país procede. Bueno, ya hablamos entonces, ya nos vamos a meter a la administración pública, que sería el siguiente tema. Por el momento hemos analizado lo que es gobierno, lo que es el Estado, la diferencia entre Estado y gobierno, que es la contabilidad gubernamental, y bueno, las ideologías de derecha e izquierda. Para resumir entonces y introducirnos al tema de gubernamental, la contabilidad esta nos va a ayudar a conocer cómo se administran los fondos públicos en beneficio de una sociedad, es decir, de un grupo, de un lugar determinado, en este caso un país. Una clase pequeña, una explicación pequeña, pueden hacer todas sus anotaciones en su cuaderno y complementarlo con cosas que puedan investigar ustedes. Sin embargo, habrá una actividad en el cuaderno en el cual vamos a ver indicaciones en nuestras publicaciones de las redes sociales, en nuestra app para teléfono o nuestro canal de YouTube. Gracias por su atención. Mi nombre es Johnny Salazar, profesor de contabilidad
Nos seguimos escuchando. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga y estamos comunicados para otro video. Gracias.